cuando se encuentra con Doctor Manhattan y la hija de Silk Spectre. Sí, verán ustedes, el Doctor Manhattan es básicamente Dios. Se los digo así porque el Doctor Manhattan tiene el poder básicamente de controlar las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Gravedad, electromagnetismo, la fuerza termonuclear alta y la baja. Sí, ¿no? Bueno, la nuclear fuerte y el nuclear débil. Ok, las dos fuerzas termonucleares. El caso es que, entonces, debido a que básicamente el Doctor Manhattan puede controlar estas fuerzas fundamentales a su antojo, él es capaz de literalmente crear algo a partir de otra cosa. Él manipula la materia átomo por átomo, o sea, y lo plantea el presente. Bueno, él puede ver el pasado, puede ver el presente y puede ver el futuro. Y de hecho, pues él ya sabía que iba a llegar Rorschach con él. Sí, él es omnisciente, básicamente. Él puede ver todo, y de hecho él mismo lo dice, es que yo puedo ver todo al mismo tiempo. Para mí no hay tal cosa como pasado, presente y futuro, sino más bien todo está sucediendo al mismo tiempo. Yo lo veo todo, entonces él ya sabe lo que va a pasar desde antemano. El caso es que, en fin, aquí Rorschach llega a la base militar y se encuentra con el Doctor Manhattan, y también con la novia del Doctor Manhattan, que es Silk Spectre, o Espectro de Seda, como también tal vez en algún otro país de hispanohablante la puedan conocer. Silk Spectre, bueno, pues Silk Spectre también es una nueva heroína que surgió poco después de la era de los cruzados enmascarados originales. Su madre era antes también una heroína en aquella época, también donde estaba el Night Owl original, Hollis Mason, entre otros. Estaba el Comedian de joven, por cierto, bien curioso porque también el Comedian fue el superhéroe que más carrera tuvo en todo esto. Duró 40 años siendo un héroe empleado por el gobierno. Entonces tiene una historia bastante interesante ahí. Pero creo que estamos confundiendo a Silk Spectre con su hija Júpiter. Pues sí, de hecho eso es justamente lo que estaba diciendo. No. Dios santo. Esto va para las mangas del chaleco, ¿eh? En fin, el caso es que la Silk Spectre que está aquí es la hija de la primera Silk Spectre. La primera Silk Spectre, su nombre era Sally Jupiter. La Silk Spectre de ahora es Lori Jupiter o Juspeshik, porque de hecho Jupiter es el apellido que ella misma se puso. Bueno, que Sally, su madre, se puso para que no supieran que era de origen polaco. Sí. Entonces, vemos que Lori, la nueva Silk Spectre, tiene una relación un poco difícil con su madre. Básicamente, digamos que están un poco como enemistadas últimamente. Pero el caso es que ella y el Doctor Manhattan, pues básicamente son pareja. Se podría decir que el gobierno usa a Lori, a Silk Spectre, para pues poder mantener a John Osterman, que es el verdadero nombre del Doctor Manhattan, tranquilo. También vemos que justamente debido a que el Doctor Manhattan es básicamente Dios, no piensa de la misma forma que un ser humano. De hecho, está muy desapegado de la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando puedes hacer todo y cuando nada te daña y cuando eres inmortal y cuando ves el tiempo, el pasado, presente y futuro al mismo tiempo y puedes controlar la materia a tu pinche antojo, es decir, puedes hacer clones de ti mismo, puedes hacerte gigante, puedes hacerte microscópico, cuando puedes reacomodar los átomos y todo, absolutamente todo, cuando eres Dios, ya no piensas como un humano, porque ya no lo eres. Definitivamente ves a las personas de otro modo. Y de hecho te lo plantea muy bien aquí, tanto en los dibujos como en la narrativa del personaje, a un Doctor Manhattan muy neutro en cuanto a las emociones que están pasando alrededor. Porque Rorschach llega y les dice, vengo a advertirles de que mataron al Comedian y parece que hay un mata enmascarados. Y el otro, sí, ya lo sé. Pero eso me tiene sin cuidado, un cuerpo sin vida y un cuerpo con vida son básicamente lo mismo. Entonces así como que, bueno, solamente les venía a avisar. y a partir de que ellos son los únicos dos héroes que están con el gobierno actualmente activos y son públicos, o sea, todo el mundo sabe quiénes son ellos. Y ya empiezan a haber una discusión ahí de que, pues, ¿qué me importa el pinche Comedian que lo haya matado? Le dice Júpiter a Rorschach. ¿Sabías que trató de violar a mi madre cuando eran los Minutemen? Porque, como les comentaba, el Comedian era joven cuando estaban los Minutemen.
Y bueno, ahí empieza a darte unos guiños de lo que estuvo pasando antes del Comedian con el antiguo grupo, ¿no? También te hacen mención de que Rorschach dice, entonces estás de acuerdo con lo que dice el libro de Hollis Mason, que por cierto es un libro que es como a modo de autobiografía de Hollis Mason y de su etapa como héroe, como forajido en estos de los Minutemen. Entonces, total que vemos a estos dos discutiendo. Salud, señor. Soy humano, a diferencia del Doctor Manhattan. Pero vemos a estos dos discutiendo donde hay cierto intercambio de emociones. De hecho, Júpiter se altera, se enoja y el Rorschach así como que pues yo nada más te vine a avisar de la chingada. Creo que todos debemos estar unidos para poder vencer a este no sé, villano. Y pues, de hecho, como decía Freddy, Júpiter es como el conecte entre la humanidad y el Doctor Manhattan. Entonces Doctor Manhattan tiene cierto aprecio que más adelante explicaremos cómo es que llegan a esta situación entre Doctor Manhattan y Júpiter. Y total que Júpiter se enoja, el Doctor Manhattan así muy serio, está en lo suyo, de hecho lo vemos está en lo suyo. Júpiter se enoja y le dice, saca este orate de aquí, la chingada, y lo teletransporta al Rorschach afuera del complejo. Sí, básicamente eso es uno de los poderes de ahora sí que de transmutación de la materia que tiene el Doctor Manhattan. Otra cosa que también debemos mencionar, también fue precisamente por la llegada del Doctor Manhattan por la que se dieron todos estos avances tecnológicos, gracias a que ahora sí que él tiene el poder de controlar toda la materia, generar energía libre, todo este tipo de cosas, fue por lo que se empezaron a dar estos cambios en este universo ficticio de Watchmen, que obviamente está más avanzado que el nuestro. Entonces, el Doctor Manhattan trabaja para el gobierno precisamente creando este nuevo tipo de tecnologías también, o por lo menos dándoles a entender qué es lo que pueden hacer. El caso es que ya pues Laurie se encabrona, le dice al Doctor Manhattan que saque a la verga a Rorschach, el Doctor Manhattan saca a Rorschach a la verga y se empieza a... pues empiezan a... Dios santo, muchacho, ¿estás bien? ¿Estás bien? Casi se nos muere aquí este señor. Estamos en vivo, señores. Así es. En fin, el caso es que, continuando un poco con la historia... El Doctor Manhattan te está chingando la tráquea. El caso es que entonces, pues ya, Rorschach ya le dio el pitazo a todos sus compañeros o excompañeros y se va solo y totalmente derrotado. Vemos una pequeña escena en donde Rorschach está transitando por las calles de Nueva York en la noche y sigue escribiendo en su diario. De hecho, él dice, bueno, pues todas mis visitas han sido infructuosas, nadie me toma en serio, pero bueno, ellos qué van a saber. Yo todavía sigo aquí, ¿Acaso será que en estos tiempos ya no puede hacerle uno frente al Armagedón? Ya nadie se toma en serio. Este mundo es decadente, este mundo es una pesadilla para todos aquellos que viven en él. ¿Acaso será que no hay esperanza? ¿Acaso será que todo esto es en vano? Y dice, no, todavía se puede hacer algo. Nunca hay que rendirse, nunca hay que desistir. Incluso en el rostro del Armagedón, nunca hay que rendirse, porque existe el bien y existe el mal, y no hay nada más entre esos dos puntos, y el mal debe ser opuesto y debe ser derrotado. Entonces, vemos que en otra escena, ya que el Doctor Manhattan pues está tan ocupado en su trabajo, ya básicamente está desconectado de la humanidad, Laurie decide salir a cenar con Daniel Dreiberg, el nuevo Night Owl. El caso es que, pues Night Owl entonces acepta, se reúnen en un restaurante bastante lujoso y empiezan a platicar un poco ahora sí que de la vida que han tenido hasta el momento. Night Owl le dice, pues yo estoy bien, estoy tranquilo, ya no es nada tan emocionante como ir a patearle el culo a los criminales, pero pues me reúno a veces con Hollis Mason y charlamos así, nos echamos un pisto, un tequilazo y estamos bien. Una cheve. Laurie le dice, pues yo estoy todavía con John, el Doctor Manhattan, y toda la cosa, y pues está chido, pero al mismo tiempo parece ser que no me toma en cuenta, no está ahí, es como si estuviese desconectado de la humanidad. Es como si los problemas que tenemos nosotros los seres humanos para él no fuesen nada, y eso pues me saca de onda.
Entonces, esa es la reunión que ellos tienen. Básicamente cuentan acerca de su vida como superhéroes. En cierta forma, Daniel extraña esa vida de superhéroes. ¿Por qué? Porque su vida ahora es totalmente aburrida y mundana. Entonces, pero Lori también sigue diciendo, bueno, pues es que a mí realmente me obligaron a ser superheroína. Mi madre, que era la antigua Silk Spectre, me entrenó desde que era una niña para seguir sus pasos. Pero realmente siento que esa no fue mi decisión. Más bien era mi madre tratando de vivir a través de mí. Después, esto es solamente el primer capítulo, niños, por cierto. Sí, de hecho esto solo es la presentación de los personajes que vamos a ir viendo a lo largo de toda la historia. Y bueno, hay mucho trasfondo aquí. Vemos a personajes que de algún modo se les impuso alguna condición para actuar, que realmente no querían, algunos que solamente se sentían vivos cuando estaban actuando como superhéroes, otros que son muy conservadores como Rorschach, que dice es que solamente existen dos condiciones, o eres bueno o eres malo, y si eres malo alguien te tiene que detener, y está el otro que está por encima de todo esto, que es el Doctor Manhattan. Entonces aquí termina nuestro primer capítulo, donde de hecho cuentan una última anécdota donde hay un supervillano que se sentía supervillano y que dice, ¿te acuerdas de ese supervillano que siempre llegaba con nosotros y decía, arréstenme, y todos le decíamos que no, que era un pinche güey cualquiera? Y se quedan, sí me acuerdo de él. Pues sí, ¿qué pasó de él? Pues se lo hizo a Rorschach y Rorschach lo aventó de un segundo piso y se murió. Y se empiezan a reír. Y dice, no, pues sí, qué graciosos, qué tiempos aquellos, ¿verdad? Sí, también es cierto, eran buenos tiempos. El comedian murió. Y así y así termina este primer capítulo. Y termina también con una cita interesante que de hecho también es parte de toda los datos curiosos del cómic. Es una cita de una canción de Bob Dylan que dice: a medianoche todos los agentes y el grupo superhumano salen y combaten a todos los que saben más que ellos. Y así termina este primer capítulo. Sí, de hecho me parece que esas son las letras de la canción de Desolation Row de Bob Dylan. Entonces es un dato curioso y de hecho es algo muy característico de Alan Moore. También a él le gusta poner citas famosas en cada uno de sus cómics, en alguna u otra capacidad, pero son precisamente para subrayar el tema o aquello de lo que se está tratando un poco el contenido de su obra. Uh-huh. Es algo muy ad hoc. Pues sí, ahí está. Vamos a seguirles contando más detalles, más de la historia, más de los personajes, más de todo esto que está aquí. Pero tienen que realmente leerlo. Lo que les contamos es a grandes rasgos el primer capítulo. Ya estamos viendo cómo Alan Moore te va planteando un escenario con personajes particulares, con personajes con todo lo que existe, y vamos a ir viendo qué es lo que sucede. No se vayan, acompáñenos. Estamos en la primera parte de esta. Bueno, estamos en las primeras partes de esta. De este maxi episodio, que incluso será tan grande que solamente podrá caber en más de uno. Sí, definitivamente. Así que no se vayan, síganos escuchando en La Viñeta Errante Radio, denle like, suscríbanse y cuéntenselo a su mamá. Bien, ¿qué onda? ¿Siguen aquí? No se duerman, apenas se va a poner bueno esto. Entonces, estábamos platicándoles el primer capítulo, lo que es la primera grapa de 12 que se publicaron originalmente de este cómic de The Watchmen. Estamos aquí en nuestro capítulo de La Viñeta Errante Radio. Estamos en un especial, un maxi especial, donde estamos queriéndonos explayar y contarles todo lo que hemos encontrado, todo lo que hay alrededor de The Watchmen, que hay muchísimo. Yo creo que vas a encontrar muchísimas cosas alrededor de eso, entrevistas con Alan Moore, pláticas, reseñas, interpretaciones, y que si la magia vudú aquí, que si la magia vudú allá. Pero nosotros nos basamos en lo que es el cómic y más alrededor de él, uh-huh. como tal, como un impacto, ¿no? Entonces, estábamos platicándoles que, bueno, ya se nos presentaron a los personajes, ya estamos ahí, pero empieza a haber también un trasfondo alrededor de los personajes anteriores. Y entonces vemos en una escena donde están haciendo, van a hacer un funeral para el comedian. Y pues ahí está el funeral, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues también era un personaje y político medio importante, todo esto. Uh-huh, exactamente. El caso es que de invitados, entre los invitados al funeral están el Doctor Manhattan, está Ozymandias, está Night Owl, y me parece que hasta el momento ahí están.
Sally Jupiter, bueno, más bien Lori Jupiter o Lori Juspecic, Silk Spectre, aun cuando fue invitada, no quiso ir precisamente porque odiaba al comedian por haber intentado violar a su madre durante la época de los Minutemen. Alrededor de que es el segundo capítulo,